Saludos para todos amigos y encantado de teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los discos más impactantes del rock cañero de los 80. Nos referimos al primer disco de Wasp, un disco que no solo por su contenido musical sino también por los datos y anécdotas que generó merece la pena ser recordado. Anécdotas que no por llamativas deben ensombrecer el gran contenido musical que tiene el disco, donde se encuentran algunos de los himnos atemporales de Wasp, como por ejemplo I Wanna Be Somebody, Love Machine o el mismo Sleeping in the Fire. En este vídeo vamos a hablar de cómo se gestó el éxito de este álbum, de los cambios de formación al principio de la banda, de esos incendiarios directos en los que había sexo, violencia, sangre, muerte y destrucción, y también de la figura tan importante que fue el manager de Iron Maiden, Rod Smallwood, que fue quien consiguió que firmaran por fin un contrato discográfico. También sabremos por qué el éxito del álbum no solo llevó a la gloria a su líder Blackie Lawless, sino también a sufrir diferentes intentos de homicidio y asesinato a lo largo de su carrera. Vamos a ello. Si conoces algo de la historia de Wasp, de cómo se formó, sabrás que algunos de sus miembros venían de bandas que tenían bastante caché en la escena angelina de los 80. Nos referimos a grupos como London, Circus Circus o los mismos Sister, donde coincidieron por ejemplo Blackie Lawless y también el que luego sería bajista de Mötley Crüe, Nikki Sixx. La verdad es que en estos grupos, aunque no tuvieron mucho calado discográfico, sí que ofrecían impactantes conciertos, que fue donde Wasp fue desarrollando, pues digamos, un poco su estrategia a la hora de sorprender y de llamar la atención y de poner patas arriba esa escena musical en Los Ángeles. Como en todo grupo, hasta que logra cierta estabilidad, los cambios de formación en esos primeros tiempos de Wasp pues fueron bastante constantes, ¿no? Llama la atención ver, por ejemplo, cómo Blackie Lawless pasaba de tocar el bajo a tocar la guitarra, volver a tocar el bajo era, digamos, algo que podía liarnos bastante a los que seguíamos a la banda desde el principio. Lo cierto es que Blackie Lawless era guitarrista y uno de los bajistas que pasó por la banda, Don Costa, pues era todo un personaje, ¿no? Por ejemplo, ponía, luego hablaremos de los trucos escénicos, pero ponía un rallador de queso en el bajo, pasaba sus nudillos por el rallador y empezaba a sangrar, lo cual hacía un efecto escénico bastante fuerte. Pero aún así, con estas, por ejemplo, Chris Holmes, su guitarrista, no estaba nada de acuerdo con, digamos, la manera de tocar de Don Costa. Así que llegó un momento que esos malos rollos le dio un ultimátum a Blackie Lawless, ¿no? O se va el bajista o me voy yo. Y le tocó irse al bajista. Con lo que Blackie Lawless, para no meter otra persona en el grupo y que se juntaran ya 5 egos distintos, pues prefirió él directamente coger el bajo. Desde luego, algo que ha sido una constante en la carrera de Wasp y también en aquellos primeros tiempos es su buen hacer a la hora de subirse unas tablas, es decir, hacer espectáculos que no se te van a olvidar fácilmente. Recordemos esos trucos escénicos en los que Blackie Lawless pues bebía sangre de una calavera, todos esos modelos que por ejemplo contrataban para ser degolladas en el escenario, hacer que eran degolladas en el escenario, y esa caja que solía sacar en los conciertos en la que ponía carne cruda. Decía Blackie Lawless en algunas entrevistas que le gustaba el ver la cara de la gente cuando veían que era irremediable que ya les cayera esa carne, ¿no? Les miraba a los ojos como diciendo, esta va a ser para ti, y entonces era una sensación que, digamos, que le daba ese poder, ¿no? Y desde luego Wasp tenían un gran poder en la escena, encima de un escenario. Por supuesto, esta puesta en escena tan radical tuvo sus problemas, sus pros y también sus contras desde el principio. Los contras son evidentes, ya que en muchos sitios, por decirlo de alguna manera, censuraron su espectáculo, no podían siquiera actuar por este tipo de controversia que generaban. Es lógico que en el mundo que vivimos hoy seguramente este espectáculo no hubiera podido llevarse a cabo y entonces se vivían tiempos muy diferentes. Los pros son evidentes, lograron poner todo patas arriba, llamar la atención, que es lo que buscaban, ¿no? Parece ser que, por ejemplo, Bill Aucoin y Ace Frehley de Kiss, manager y guitarrista de Kiss, pues fueron a verles y quedaron bastante sorprendidos por todo lo que ofrecían en directo, aunque nunca se llegó a llevarse ningún contrato discográfico, no se llegó a ningún acuerdo. Por otro lado, también hay que decir que tuvieron otros pros y hay algunas anécdotas buenas, ¿no? Por ejemplo, cuando en un concierto pues decidieron de alguna manera aliarse con la Cruz Roja y animar a la gente a que donara sangre, algo que parece ser que al final la Cruz Roja tuvo que desechar, tuvo que tirar la sangre porque se había corrido el rumor de que Blackie Lawless bebía sangre de animales, con lo cual no pudieron contar con esas muestras para nada, ¿no? Y también otra anécdota muy buena es ese letrero que solían sacar en los conciertos, que prendía Blackie Lawless, se prendía en fuego y en el que ponía el logo del grupo, y a los dueños de los locales les gustaba bastante la idea,
ya que dice que con el calor que se generaba en la sala, pues la gente no dejaba de pedir consumiciones, así que era una manera también de que el grupo le pudieran contratar en sala. Pero si hay un punto de inflexión en esos primeros tiempos de Wasp, es el día en el que Blackie Lawless conoce a Rod Smallwood, que era el manager de Iron Maiden. Recordemos que Iron Maiden todavía no era la banda gigante que conocemos hoy, y cuando se conocieron, pues parece ser que Smallwood lanzó algunas críticas a la manera de proceder de Blackie Lawless con su grupo. Le gustaba lo que hacían, pero decía que sin un manager potente, pues nunca iban a llegar a nada, por decirlo de alguna manera. Algo que hizo recapacitar a Blackie Lawless, y al final, con el tiempo se fueron haciendo bastante amigos hasta que contrataron a Rod Smallwood. Recordemos que algunas de las giras de aquellos primeros tiempos, 2 primeros discos de Wasp, las hicieron conjuntamente con Iron Maiden. Fijaros a la audiencia tan grande que les llevó el hecho de poder fichar a alguien como Rod Smallwood, que por cierto les consiguió también ese contrato discográfico finalmente con Capitol, un contrato discográfico por 7 discos, nada más y nada menos. Sin embargo, como decíamos hoy en La Huella de Guitar, pues no pudo ser con ese primer single que eligieron, el de Animal Like a Beast, ya que evidentemente sabían que la letra de la canción pues iba a traerles problemas, y fue una canción que lanzaron como single con Music for Nations, pero que dejaron fuera de ese disco que grabaron con Capitol. Por cierto, que en esta firma con la discográfica se dieron algunas anécdotas bastante curiosas. Aunque la discográfica tenía muy claro que no quería sacar ese single de Animal por la censura que podía suponer al resto del disco, sí que supieron estar a la altura para un grupo como Wasp, y cuando Blackie Lawless fue a firmar ese contrato encima de la mesa, le habían puesto una lengua de vaca pues llena de sangre, y aquello directamente el despacho apestaba, ¿no? Hasta el propio Blackie Lawless dijo: por Dios, que me saquen esto de aquí, porque esto no hay quien lo soporte, y le gastaron una broma pues bastante grande al respecto, ¿no? Pudiera parecer que lo que hicieron Wasp fue llevar ese sonido de tantos años tocando en directo y directamente grabarlo en un disco, pero no fue así. El grupo maquetó hasta 4 veces este álbum. Fijaros el nivel de detalle al que estaban. O sea, no solo traían esos temas del directo, sino que también querían ver cómo quedaban, y hasta, como digo, grabar 4 maquetas diferentes de las canciones, ¿no? Canciones que al final pues tendrían mucho presupuesto por detrás para apoyarlos, con videoclips como por ejemplo el de I Wanna Be Somebody o Love Machine, esos 2 primeros singles que por supuesto pegaron por todo lo alto, ¿no? Recordemos que fue un disco que vendió un montón, seguramente también porque ofrecía algo muy diferente. Podíamos hablar de que la banda podía ser glam rock, ¿no? Quizá por el tipo de sonido, pero desde luego las aristas eran muchísimo más duras que los grupos que aparecían en aquel entonces, como Poison, ¿no? Por ejemplo, no tenían nada que ver. Era una imagen, no solo la imagen, sino la música era mucho más dura, aunque siempre mantenían esas melodías, esas voces, digamos, armonizadas, que hacían que la música pudiera llegar a un público algo más amplio. Recordaba Blackie Lawless que para él Wasp eran como los Everly Brothers, pero del heavy metal. O sea que en ningún momento él solo pretendía, digamos, extremar su música, sino que también tenía claro cuidar esos detalles, ¿no? Esas armonías, esas melodías, pues para que pudieran, por ejemplo, sonar en una radio. El disco, con las excelentes canciones que en él había y ese presupuesto que había detrás apoyándolo, llegó a disco de oro en nada. La gira fue todo un éxito, a pesar de estar censurados en algunos países, que no querían que Blackie Lawless y sus huestes pues ofrecieran esos espectáculos que ofrecían por ser dañinos para la juventud. Lo cierto es que, como decimos, el disco fue todo un pelotazo y lograron girar en su gira pues con grupos tan grandes como por ejemplo Kiss, Metallica o por supuesto Iron Maiden. Sin embargo, a pesar de este éxito, Blackie Lawless tendría que sufrir durante muchísimo tiempo el acoso de muchos sectores que no quería que siguieran haciendo este tipo de música. Como líder de la banda recuerda muchas veces, muchos de estos conciertos de aquella gira y de giras posteriores pues fueron boicoteados o directamente sufrían amenazas de muerte. Recuerda cómo había una orden religiosa que religiosamente pagaba la entrada para los conciertos, se ponían al final del concierto y estaban todo el rato rezando mientras la banda tocaba. O también recuerda esas, digamos, intentos de homicidio que ha sufrido, ¿no? Con disparos, incluso llegaron a manipular su coche, tuvo un accidente y estuvo a punto de matarse en la autopista. Así que el hecho de haber sufrido este tipo de alguna manera, intentos de asesinato, pues hace que haya tenido ese sabor agridulce, ¿no? De por un lado sacar adelante este tipo de espectáculos y su música, pero por otro muchos sectores que no solo le criticaron, sino que directamente pues han intentado agredirle físicamente. Bueno amigos, pues espero que el vídeo os haya resultado de interés con todos estos datos sobre este primer y exitoso álbum de Wasp. Mándanos anécdotas, datos, recuerdos que tengas sobre este disco, y también lo que nos preguntábamos al principio, si Wasp a día de hoy hubiera existido, ya que vivimos en un mundo muy diferente, si esos espectáculos que montaban se hubieran podido dar y si hubieran podido sacar adelante este tipo de música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.